O por ejemplo el tema del nacimiento es niño, porque hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos con un episodio más de este de Conoce y Aprende Tzotzil. Y ahorita que andaba aquí por el parque me andaba preguntando cómo se dice en Tzotzil, por ejemplo, piñata. Estaba platicando aquí con un compa que ahorita me está ayudando a grabar, el buen Mario. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando yo era niño, por ejemplo, mi abuela siempre decía que piñata se decía quim. No precisamente que porque piñata, que esa era la traducción de piñata, más bien se decía quim, porque quim es el cántaro, es la olla, y por eso muchos abuelitas y abuelitos le decían quim a la piñata, ¿no? Y ese es un dato de cómo podríamos decir piñata en Tzotzil, ¿no? Por la olla que llevaba estas piñatas tradicionales, porque hoy en día los piñatas pues han variado mucho, casi ya no llevan ollas, ¿no? Para prevenir accidentes, según. Me quedé pensando ahorita con el tema de las estrellas, por ejemplo, la estrella en Tzotzil, por ejemplo, se dice anal, entonces, pues eso es estrella prácticamente, estrellas es analetic. Con el tema de las esferas navideñas o el tema del árbol de la Navidad, por ejemplo, señoras que cuando yo era niño que escuchaban cuando se referían al árbol de Navidad, porque hoy en día en los pueblos es común que oír árbol de Navidad, pero creo que a inicios de los 2000 todavía no era común oír el término árbol de Navidad, sino que, por ejemplo, las señoras decían Yishtol, niño, por ejemplo, eran como los juguetes del niño, ¿no? Porque tenía que ver, ellos por lógica dicen, pues si hay un nacimiento y sobre ese nacimiento hay un árbol o se pone un árbol de Navidad, por lógica pues son los juguetes del niño, ¿no? Los Yishtol, por ejemplo, es su juguete de niño, es niño, del niño Dios, ¿no? Porque ahí era como un poco la del Yishtol niño. O por ejemplo el tema del nacimiento es niño, porque ya me trabé Yayanem, por ejemplo, Yayanem es un lugar de nacimiento o lugar de nacimiento, ¿no? O lugar de nacimiento de Yayanem, o lugar donde nace, entonces Yayanem, niño, dicen, ¿no? Esa es como la forma en cómo lo he escuchado. No son como traducciones que digas, wow, sí, la traducción, más bien cómo lo interpretaban o cómo. Y aquí también va un mito, un hecho, una creencia, que por ejemplo ahí por donde vivo, no sé si esto pasa en todas las regiones, pero por donde vivo, por ejemplo, cuando ya es diciembre, hacen como, no sé si llamarlo ritual, no sé cuál sea el término correcto, pero muchas familias o muchas personas aprovechaban para sembrar chayote, por ejemplo, en esta época cuando ya está puesto el árbol de Navidad, porque dicen que el árbol de Navidad representa abundancia. Entonces si tú sembrabas chayote o algo en esta temporada de fin de año, cuando ya están los árboles de Navidad, pues